¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a la semana, nueva semana de QR, nueva semana de todos y todas. Compartimos alguna de esas historias aquí en QR hasta las 12 de la noche en Bravo TV. Bueno, cosas en la Argentina pasan siempre, no hay descanso, fin de semana, un ratito nos vamos a meter en cada uno de los temas muy de coyuntura, muy de superficie, no porque no sean profundos, pero que están en boca de todos y todas a esta hora. Pero queremos tratar de no perder de vista una trama que se instaló en la política, en la vida social de la Argentina, en la vida económica también, por supuesto, desde hace algunos días, más precisamente desde el apoyo tan concreto y tan fuerte por parte del gobierno de los Estados Unidos respecto al proyecto político de Javier Milei. ¿Por qué queremos detenernos en eso? Porque nos parece que no hay cosa más determinante. Es decir, a partir de ese momento, la trama de fondo en la que suceden todas las cosas tiene que ver con eso. Y como lo hemos conversado bastante, nuestra mirada es que implica una entrega de soberanía muy importante. Para muestra un botón, ¿se acuerdan? Lo hablamos la semana pasada. Todo el tema de las retenciones, un mensaje en un posteo en X del secretario del Tesoro que generó un descalabro muy importante. Primero, una decisión inmediata del gobierno de Javier Milei, pero además contradictoria con los intereses de un sector productivo muy importante como es el sector agropecuario, de esos sectores que efectivamente producen para ganancia de las cerealeras. Y ahí quedaba claro cuál era la determinación o de qué manera, pensando para adelante, a qué intereses iba a responder el gobierno de Milei para sostener ese apoyo. Muy bien. ¿Por qué esto es importante o dónde podemos ver un elemento interesante de cómo cambia eso el panorama y por qué nos parece que es donde no hay que perder vista y donde hay que incluir todos los elementos que van ocurriendo día a día? La semana pasada, lo conversamos con Carlos Heller aquí, hay un intento de tratar de construir una sesión, de llamar y convocar a una sesión en la Cámara de Diputados, de la misma manera que se viene haciendo semana tras semana, mes a mes, con resultados muy complejos para el gobierno de Javier Milei. Resultados que implican o que implicaron derrotas muy importantes para el gobierno de Javier Milei. Esas mayorías se fueron construyendo con distintos sectores de la oposición, con sectores que han sido muy coherentes en la posición respecto del gobierno de Javier Milei y con sectores muy fluctuantes que le han dado en distintos momentos, que le han dado votaciones y apoyos para cosas sumamente importantes. Ley bases, sostener el decreto 70, el veto a jubilados y jubiladas, etc. ¿Qué es lo que estamos observando en este momento y de cara a la semana que aquí comienza? Bueno, que esas voluntades que acompañaban los pedidos de sesión en un número suficiente para poder imponer una sesión al oficialismo, al gobierno, de repente no estuvieron. Y entonces no hubo voluntades suficientes para este miércoles convocar a otra sesión que tenía que tratar temas muy importantes, pero sobre todas las cosas, porque además imponer una sesión al oficialismo ya es un dato político, además de los propios temas, entre ellos ATN, por ejemplo, etc. Esa sesión no se va a realizar. Hasta el propio gobierno contaba con la sesión, porque José Luis Espert, ahora vamos a ir a él, el presidente de la Comisión de Presupuesto, había establecido como día para la sesión, para la Comisión de Presupuesto, para trabajar la Comisión de Presupuesto los miércoles, probablemente contando con que iba a haber una sesión y que entonces sesión mata comisión. Y uno de los objetivos del gobierno, que era demorar el tratamiento del presupuesto, no se iba a poder realizar. Pasaron cosas, ¿no? Insisto, ahora vamos a hablar de eso. Pero efectivamente no hubo ni siquiera un pedido de sesión, porque no estaban los votos. Es decir, alguien está levantando la pata del acelerador. Algunos de estos sectores de la oposición fluctuante. ¿En qué otra cosa se observa? Lo dijimos la semana pasada. Venían a velocidad crucero, por ejemplo, para la interpelación a Karina Milei, por el tema Andis, por el tema Libra. De repente aparecieron algunas dudas. Y alguien dijo, si no habla muy bien, ¿para qué lo vamos a traer? Si Fante no va a querer hablar. Y también para la moción de censura de Guillermo Franco, el jefe de gabinete. Por temas también muy importantes. Bueno, eso no estuvo. Y además tampoco se da la convocatoria a la sesión del miércoles. Uno podría pensar, un tanto maliciosamente, que la aparición de un nuevo actor
tan en la coyuntura, tan en lo determinante, tan en lo finito, como por ejemplo el tema de las retenciones, como es el gobierno de Estados Unidos, a distintos sectores les hizo pensar, che, un poco la escena cambió. Después habría que ver la lista de los invitados y las invitadas a la celebración de la independencia estadounidense el 4 de julio, pero más allá de eso, aparece un actor que parece, seguro lo intenta, pero que le da algunos elementos al gobierno de Javier Milei para estabilizar una crisis de todo tipo que se podía convertir en una crisis de gobernabilidad. Y muchos empiezan a hacer cuentas también. El gobierno de Estados Unidos, ¿lo quiere a Milei o lo que quiere es garantizar ese rumbo? Quiere garantizar ese tipo de políticas, quiere garantizar las reformas que están prometidas. Y en todo caso, ¿qué rol van a jugar ahora las elecciones del 26 de octubre? Porque con Estados Unidos en el juego, más las elecciones a menos de un mes, muchos de estos sectores pueden estar pensando o reevaluando su propio juego. Uno podría decir, si Milei quiere entregar soberanía nacional, cuando decimos soberanía nacional, más allá de las cosas que podría llegar a pedir a cambio Estados Unidos, estamos hablando de directamente el diseño de algunos temas de política económica muy concretos. Por eso es tan importante lo de las retenciones de la semana pasada y por eso decíamos para muestra un botón. Si Milei quiere tomar esa decisión, solo va a poder si se lo permiten. Es decir, el que puede, puede si lo dejan. ¿Y quiénes lo tienen que dejar? Bueno, la mirada ahora ya no tiene que estar puesta en el gobierno de Milei, que fue muy jugado a pedir un respaldo al gobierno de Estados Unidos. La mirada tiene que estar puesta en los sectores de la política local que están dispuestos a darle aire a Milei, porque darle aire a Milei es también darle aire al ingreso de Estados Unidos en el tablero de la política argentina. Y eso a veces se observa poco. Eso a veces pasa muy bajo radar. Y estamos observando pequeños movimientos como los que le acabamos de mencionar frente a una semana en la que, insisto, podría haber habido trabajo en diputados, una sesión y sin embargo no estuvieron las voluntades para poder lograrla. Puede haber otros motivos, pero me parece que si hubiera habido voluntad política, allí hubiera estado. La voluntad política que se venía teniendo en otros temas, ¿no? Acá aparece otro elemento importante que es, por supuesto, el momento y la realidad de José Luis Espert. José Luis Espert es el principal candidato de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, a diputado nacional, pero también es el presidente de la Comisión de Presupuesto, que viene juntando rechazos de hace mucho tiempo. Había pedidos para que deje de ser presidente de la Comisión de Presupuesto por una enorme cantidad de conductas impropias, dicen algunos sectores de la oposición, como presidente de la propia comisión. El año pasado se habían generado situaciones muy violentas. Incluso hubo diputados que se acercaron y algunos temieron que la cosa pase a mayores cuando Espert cortaba la palabra, no era ecuánime en la distribución de la palabra y sobre todo ahora porque lo que le reclama a la oposición es que quien venga a defender el presupuesto a la comisión sea el ministro de Economía, Caputo, que tiene mucho tiempo para ir a un canal de stream, pero parece que no, para el Congreso Nacional para discutir la ley de leyes. No es que esté mal que vaya a medios de comunicación o a canales de stream. El problema es que no va a la Cámara de Diputados para hacer lo más importante que tiene que hacer un gobierno a esta altura del partido, que es presentar un presupuesto con 2 años ya de presupuesto prorrogado. Bien, hay una pregunta muy importante sobre qué es lo que va a hacer el gobierno con José Luis Espert. Por estas horas hubo una decisión respecto de si sostenerlo o no sostenerlo como candidato a diputado nacional. Estamos hablando por las acusaciones. Yo digo acusaciones y es mucho más formal de lo que se cree. Hay un proceso judicial en los Estados Unidos que a José Luis Espert lo señala como cómplice de un lavado de dinero, de un presunto lavado de dinero, presunto narcotráfico, producción y distribución. ¿Por qué? Porque en una de las planillas aparece, como ustedes ya saben seguramente hasta ahora, aparece una transferencia por $200.000 que Espert no puede explicar, porque además tampoco está reconocido como aporte de la campaña de aquel momento. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Lo va a sostener a José Luis Espert? Es una decisión difícil para el gobierno, porque si lo baja como candidato lo debilita mucho la posición del gobierno en la provincia de Buenos Aires. La que le sigue es Karen Reichart, que es quien debería asumir la primera candidatura. Yo sé lo que están pensando. A esta altura del partido, una ex modelo, conductora de un programa de televisión sobre mascotas y capaz que mejor.
Pero sería un problema, podría tener un costo político. El gobierno tiene que elegir entre dos costos políticos, entre sostenerlo y bajarlo. Bueno, hubo una reunión de la organización política, de las autoridades, del armado político, de la mesa política electoral en la provincia de Buenos Aires, donde participó Pareja, donde estuvo Lule Menem, donde estuvo Martín Menem, donde decidieron sostenerlo a José Luis Espert. Pero tiene un problema el miércoles. El integrante Guberman del equipo económico del gobierno, del equipo del Ministerio de Economía, que es a quien se citó en la comisión, ¿se va a sentar al lado de Espert? ¿El gobierno va a permitir esa imagen? Si Espert va, seguramente la comisión va a interpelarlo de una manera muy fuerte. Y si no va, también es una señal. No se sabe bien a qué moto se va a subir José Luis Espert para resolver este problema en el que está. No está muy claro eso, pero evidentemente es un costo. Ahora, vuelvo al comienzo, porque vamos a tener otra vez una muestra de esto que les estamos diciendo. ¿Quiénes van a hablar en esa comisión? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pedir respecto del caso Espert? ¿Cómo van a trabajar frente a una situación muy gravosa? Por mucho menos en medios de comunicación y en la propia Cámara de Diputados, se ha intentado expulsiones de diputados, se han hecho planteos muy fuertes, es decir, hay una doble vara importante. Ojo, José Luis Espert corre la presunción de inocencia, está siendo investigado. Habrá que ver qué ocurre. Pero claro, algunos dicen, con tantos elementos deberían dar una señal de comportamiento ético. Por lo menos hasta que se aclare un poco el asunto, que tiene muchos elementos complejos. Hoy lo vamos a hablar con Claudio Mardones, periodista de Perfil, que le puso la tapa ayer a Perfil y es uno de los medios de comunicación que dio muchos detalles sobre la situación de Espert. Pero vuelvo al inicio. El que puede, puede si lo dejan. El gobierno de Javier Milei, cuyo único salvavidas o salvavidas más fuerte es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que parece redactar o tener todas las intenciones de redactar política económica del gobierno argentino, del Estado argentino, si se puede llevar adelante esa entrega de soberanía es porque le van a permitir, porque distintos sectores de la oposición se lo van a permitir. Y las muestras que van ocurriendo en estos últimos días no son buenas en ese sentido. Aparecen matices del comportamiento que venían teniendo respecto al gobierno en cada una de esas votaciones, tanto en Senado como en diputados. Y nos parece que, por lo menos de tantas cosas que hay para decir, tantas cosas que están pasando, ahora vamos a hablar de Espert, vamos a hablar sobre lo que pasó hoy en Ushuaia, volvió la tensión financiera, enseguida charlamos con Facundo Manes, candidato a senador nacional en la Ciudad de Buenos Aires, muchos temas para conversar en el programa de hoy. Pero esta trama del vínculo del gobierno con los Estados Unidos y qué eso efectivamente implica, no para este gobierno, para la política económica, social de la Argentina de aquí en adelante, tiene un gran protagonista que es la oposición, si es que se lo permite, si es que le pide explicaciones respecto de cuáles son los condicionamientos que el gobierno de Estados Unidos tendría para poder darle semejante salvataje. ¿El gobierno de Estados Unidos quiere salvarlo a Milei o quiere salvar a lo que Milei representa en términos de reformas? Y muchos de estos sectores de la oposición pueden estar observando eso. Si a Milei le va bien en las elecciones será un asunto. Si a Milei le va mal, ¿quiénes van a acompañar la garantía de gobernabilidad tratando de ser beneficiarios después de ese apoyo manifiesto de los Estados Unidos que siempre tiene un plan B? Y probablemente también un plan C. Esta discusión es muy interesante. Es una discusión a la que no hay que perderle vista porque se juega muy buena parte, no del resto del gobierno de Javier Milei, sino probablemente de la condición o del condicionamiento que tenga la política argentina de aquí hacia adelante y por muchos años, tantos años como dure esa deuda. Arrancamos QR y lo hacemos como siempre con las voces del día.